Hola, buen día. Vamos a hablar del paciente con trastornos ácido-base respiratorios. Para comenzar, recordemos que el pH, ¿sí?, depende de la concentración de bicarbonato y el valor de PCO2, ¿sí? En una división tenemos que el pH es igual a bicarbonato, ubicándose este en el numerador, sobre PCO2, ubicándose esta última en el denominador, ¿sí? Las concentraciones de bicarbonato dependen fundamentalmente de la acción renal, mientras que los niveles de PCO2 dependen de la función pulmonar, ¿sí? En los trastornos ácido-base, nosotros los podemos dividir en agudos y crónicos. En los agudos, la compensación de los trastornos ácido-básicos agudo está dada por los buffers, mientras que en los trastornos crónicos ya empieza la compensación a nivel renal, ¿sí? En el caso de los trastornos ácido-base respiratorios. Generalmente la compensación renal comienza a partir de las 6 a 12 horas y se encuentra completamente instaurada pasadas 48 horas, ¿sí? Bueno, dentro de los trastornos ácido-base respiratorios tenemos dos: la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria, ¿sí? Donde la principal alteración se va a dar a nivel pulmonar, ¿sí? El trastorno primario va a ser una alteración de la PCO2. La acidosis, vamos a encontrar primero un pH bajo. Nosotros teniendo un pH bajo, ya decimos que la persona está en acidosis. Ahora tenemos que ver qué sucede con la PCO2, ¿sí? Si la PCO2 se encuentra aumentada, tenemos una acidosis que es una acidosis respiratoria, ¿sí? El aumento de la PCO2 representa el trastorno primario. La respuesta ante este aumento de la PCO2 va a ser un aumento compensador o tratando de compensar del bicarbonato. En cambio, en la alcalosis respiratoria, el primer cambio que vamos a tener es un aumento de pH. Y ese aumento de pH se debe a una disminución de la PCO2 que constituye el trastorno primario. Frente a esta disminución de la PCO2, los riñones van a tratar de compensar disminuyendo la concentración de bicarbonato. Entonces, trastornos ácido-base respiratorios tenemos dos: acidosis y alcalosis. En la acidosis vamos a tener un pH bajo como consecuencia de un aumento de la presión de dióxido de carbono, que va a ser el trastorno primario, lo que va a llevar a una respuesta compensadora que tiende a aumentar el bicarbonato. En cambio, la alcalosis respiratoria, lo primero que vamos a encontrar va a ser un aumento del pH como consecuencia de una disminución de la PCO2, constituyendo esto el trastorno primario. Frente a esto, la respuesta compensadora va a ser una disminución de la concentración de bicarbonato. Recuerden, en los trastornos ácido-base respiratorios, el trastorno primario se encuentra a nivel pulmonar, ¿sí? Mientras que la respuesta secundaria está dada por la compensación renal. Para ver las causas de los trastornos ácido-base respiratorios, tanto de acidosis como de alcalosis, deben recordar la fórmula de la ventilación alveolar. La ventilación alveolar es igual a el volumen corriente menos el volumen muerto, y este resultado multiplicado por la frecuencia respiratoria. De esta forma, la alteración de cualquiera, ¿sí?, de estos parámetros nos va a orientar a la causa de los trastornos ácido-base respiratorios. Por ejemplo, un aumento de la ventilación alveolar se va a traducir en una alcalosis respiratoria, mientras que una disminución de la ventilación alveolar en una acidosis respiratoria. Por ejemplo, teniendo el volumen muerto constante, ¿sí? Perdón, volumen corriente constante, volumen muerto constante, y la alteración de la frecuencia respiratoria, por ejemplo, una bradipnea importante por la administración de opioides que deprimen el centro respiratorio,
se va a traducir en una disminución de la ventilación alveolar con la consecuente acidosis respiratoria. En cambio, lo mismo, volumen corriente constante, volumen muerto constante, un aumento de la frecuencia respiratoria, como se puede dar en una crisis de ansiedad, se van a traducir en un aumento de la ventilación alveolar y como consecuencia una alcalosis respiratoria. En lo que a la acidosis respiratoria respecta, las causas son varias, ¿sí? Dentro de las causas más frecuentes tenemos a la EPOC, al síndrome de apneas obstructivas del sueño, la intoxicación con opioides, barbitúricos y benzodiazepinas, y también tenemos otras causas, como por ejemplo la intoxicación alcohólica aguda, trastornos neuromusculares como la miastenia gravis o el síndrome de Guillain-Barré, y la presencia de cuerpos extraños en la vía aérea. En lo que respecta a las manifestaciones clínicas, van a predominar los trastornos del sensorio, ¿sí? Recordemos que el aumento de la PCO2 genera una vasodilatación, pudiendo generar ansiedad, cefalea, confusión, somnolencia, estupor, coma, temblor y también asterixis. La acidosis respiratoria se puede clasificar en aguda o crónica, y esto va a depender del aumento compensatorio del bicarbonato, es decir, del valor que tenga el bicarbonato tratando de compensar. Por ejemplo, la acidosis respiratoria aguda es aquella en la cual se produce un aumento del bicarbonato de 1 equivalente por litro cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2 sobre su valor habitual. Generalmente, para clasificar la acidosis respiratoria en agudo o crónica, se parte de un bicarbonato de 24 y una PCO2 de 40. Entonces, si nosotros tenemos que la PCO2 aumenta 10 milímetros de mercurio por encima de 40 milímetros de mercurio, tendríamos que esperar que el bicarbonato aumente 1.000 equivalentes por litro por encima de 24 para decir que es una acidosis respiratoria aguda. Ahora, más adelante lo vamos a ver en un ejemplo. En cambio, para decir que la acidosis respiratoria es crónica, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2, el aumento del bicarbonato es mayor, de 4.000 equivalentes por litro aproximadamente. Vamos al ejemplo. Tenemos un varón de 70 años con antecedentes de EPOC que consulta por un cuadro de disnea de 72 horas de evolución. Le hacemos un estado ácido-base arterial, respirando aire ambiente, donde encontramos un pH de 7,32, una PCO2 de 50, un bicarbonato de 28 y una PO2 de 55 milímetros de mercurio, ¿sí? Por un lado vemos que está hipoxémico, y por otro lado, la alteración del estado ácido-base que presenta es una acidosis respiratoria, ¿sí? Tenemos, el pH se encuentra bajo, es menor de 7,35, por lo tanto estamos en acidosis. Esa acidosis se debe a un aumento de la PCO2. La PCO2 está en 50 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato está aumentado tratando de compensar. Entonces vemos lo siguiente. La PCO2, partiendo de 40, aumentó 10 milímetros de mercurio. Entonces nosotros vamos a ver cuánto aumentó ese bicarbonato. El bicarbonato, partiendo de 24, aumentó 4.000 equivalentes por litro. Por lo tanto, estamos en presencia de una acidosis respiratoria crónica. En lo que respecta a la alcalosis respiratoria, dentro de las causas más frecuentes se encuentra la crisis de ansiedad, ¿sí? También aquellas afecciones que cursan con hipoxemia, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca aguda, una crisis asmática, una neumonía, un tromboembolismo de pulmón, diferentes intersticiopatías. También la sepsis se puede acompañar de una alcalosis respiratoria. En lo que respecta a la clínica, generalmente van a predominar las manifestaciones clínicas de las afecciones de base, ¿sí?
pero propias de la alcalosis respiratoria pueden ser la presencia de mareos, parestesias, confusión, tetania, convulsiones. Si bien esta última, la tetania, las convulsiones e incluso la parestesia, pueden ser ocasionadas por la hipocalcemia que acompaña a estos eventos de alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria también la podemos clasificar en aguda y crónica, pero esta vez en base a cuánto desciende el bicarbonato, ¿sí? Siempre partiendo de un bicarbonato de 24 y una PCO2 de 40. Por lo tanto, si el bicarbonato baja 2.000 equivalentes por litro, ¿sí? Partiendo de 24, cada 10 milímetros de mercurio de descenso de la PCO2, partiendo de 30, estamos en presencia de una alcalosis respiratoria aguda. Si el descenso del bicarbonato es mayor, aproximadamente de 4.000 equivalentes por litro, cada 10 milímetros de mercurio de descenso de la PCO2, estamos hablando de una alcalosis respiratoria crónica. Ahora lo vamos a ver mejor en un ejemplo. Tenemos a una mujer de 65 años que ingresa a la guardia por una neumonía. El estado ácido-base arterial de ingreso, respirando aire ambiente, muestra un pH de 7,47, una PCO2 de 30, un bicarbonato de 23 y una PO2 de 58. Vemos que además de encontrarse hipoxémica, tiene por un lado una alcalosis, ¿sí? El pH es mayor de 7,45. Esa alcalosis se debe a un descenso de la PCO2, ¿sí? PCO2 de 30 milímetros de mercurio. Por lo tanto, estamos en presencia de una alcalosis respiratoria. Ahora tenemos que ver cuánto descendió el bicarbonato, ¿sí? Fíjense que por cada 10 milímetros de mercurio que bajó la PCO2 partiendo de 40, ¿sí? La PCO2 es de 30, el bicarbonato bajó 1.000 equivalente por litro partiendo de 24. Por lo tanto, estamos en presencia de una alcalosis respiratoria aguda. En lo que respecta al tratamiento de los trastornos ácido-base respiratorios, lo que hay que tratar es la causa, ¿sí? La causa es la que uno debe tratar, ¿sí? Ni la acidosis ni la alcalosis, la causa. Cabe destacar que en aquellos casos de acidosis respiratoria se encuentra contraindicada la administración de bicarbonato. ¿Por qué? Porque ese bicarbonato posteriormente se transforma a PCO2, empeorando lo que es la acidosis, ¿sí? Y en aquellas personas, por ejemplo, que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y son retenedoras, o sea que ya de por sí tienen una PCO2 generalmente un poco elevada y además tienen hipoxemia habitual, nosotros tenemos que tener cuidado con el oxígeno que le administramos, ¿sí? Porque pensemos lo siguiente, tenemos una persona con EPOC que tiene hipoxemia en forma crónica, tiene una acidosis en forma crónica, y nosotros le administramos oxígeno para corregir la hipoxemia. Le bloqueamos el único estímulo que tiene el centro respiratorio para aumentar la frecuencia respiratoria, y de esta forma disminuimos la frecuencia respiratoria, aumentamos la PCO2 y aumentamos la acidosis. En algunos casos, como por ejemplo la EPOC reagudizada, donde la persona tiene un aumento de la PCO2, un mecanismo eficaz para el tratamiento es la ventilación no invasiva, ¿sí? Que sirve para mejorar la oxigenación y los niveles de PCO2, ¿sí? En aquellas personas, por ejemplo, que tengan una alcalosis respiratoria por una crisis de ansiedad, ¿sí? A veces es de utilidad que la persona respire en una bolsa de papel cerrada, porque de esa forma aumentamos la concentración de PCO2, ¿sí? En el aire de la bolsa y disminuimos la alcalosis respiratoria. Pero recuerden, lo fundamental, ¿sí? Del tratamiento
de los trastornos ácido-base respiratorios es el tratamiento etiológico. Hay que tratar la causa, ¿sí? Ni la acidosis ni la alcalosis, la causa que genera estos cuadros.